gusto ya estamos aquí casi a las 3 de la tarde, perdón por empezar tan tarde, pero bienvenidas, es un gusto tenerlas, Yulma, Betty, Mayra, el equipo original. Sí, así es. Oigan, vamos al análisis ya, ¿no? Los temas de género se vuelven recurrentes porque la realidad nos los impone otra vez, o sea, yo creo que todo el mundo ya está muy empapado del tema de esto que ocurrió en Guanajuato, donde una niña de secundaria se siente agraviada por un maestro, ultrajada, va y se queja con sus superiores de la escuela, con una maestra que hace un poco de labores de apoyo a los alumnos, con el director de la escuela y recibe un tratamiento donde lo primero es ocultar la información, lo segundo es convencerla de que no lleve a cabo la denuncia, actuando totalmente en contra de los protocolos de la ley anti-bullying, esta ley para liberar el entorno escolar de la violencia. Finalmente es el padre de familia quien llega por casualidad por su hija a la escuela, se entera de lo que pasa y él decide presentar la denuncia. Otra vez estamos ante la ausencia de formas de reacción, ya no diría yo nada más protocolarias, sino hasta racionales, sensibles, de sentido común, ¿no? Y lo quisiera un poco comparar porque pues, se suma en el tiempo con esto que pasó en San Luis de la Paz. Ayer se conoció de un sacerdote que abusó de una menor también, que la menor fue a pedir ayuda a un cura de una iglesia en San Luis de la Paz, y este cura la canaliza al Ministerio Público. Y la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público obliga o convence, no sé, el uso de la palabra puede ser medio drástico, al obispo de Celaya a separar al padre de su cargo y someterlo también a un proceso eclesiástico de sanción, degradación, no sé qué vaya a ser esto. Pero veo reaccionando diferente a la iglesia de la que tradicionalmente nos quejamos mucho porque protege mucho a sus miembros, de Celaya, que tiende a ser, que particularmente Castillo, su nombre, no es de los más avanzados, contra lo que pasa en la Secretaría de Educación de Guanajuato, que además ahora dirige un ingeniero politécnico, un hombre laico, ¿no? Diferente a los yunques que habían venido. Laico. Bueno, pues, un hombre digamos, laico. en el sentido de que no es un hombre religioso, como eran otros que han estado ahí antes que él, ¿no? Apegado a la laicidad, ¿no? Quise decir. Claro. Bueno, a ver. Bueno, lo primero es que es condenable y es lamentable lo sucedido. Y lo cual también es lamentable la manera en cómo reacciona la Secretaría, y con esto da cuenta que pues bueno, es un elemento más de que este tipo de temas no solamente espanten la manera en cómo tienen que reaccionar, sino tratan de ocultarlo cuando evidentemente hay elementos de que se constituye un delito. Y en ese sentido, pues bueno, creo que la Secretaría definitivamente actuó de manera tardía. Efectivamente hay una ley para prevenir el acoso escolar de reciente creación, y la propia ley marca algo muy lógico y muy natural, Arnoldo, que es que en el momento en que un miembro de la comunidad educativa, ya sea un alumno, un maestro, un directivo o parte de la Secretaría o un padre de familia conoce alguna situación de tal naturaleza, ya de cualquier tipo de violencia, tiene que denunciarlo de manera inmediata, por mínimo que sea, como medida preventiva. Entonces, suena lógico y esa lógica está plasmada en la ley. Sin embargo, a veces esto de sentido común es el menos común de los sentidos, y esto aplica perfectamente para la propia Secretaría de Educación, que no ha sabido garantizarle que la escuela y el entorno escolar, que porque no nada más es el centro educativo, sea un espacio libre de cualquier tipo de violencia, y que garantice a nuestros hijos, que garantice a los niños, a las niñas y a los jóvenes en Guanajuato seguridad física y psicológica, y cuando no sea así, pues bueno, atenderlo de manera inmediata. Entonces, sus acciones estas de sensibilización a los maestros y a los propios alumnos, que lógicamente es muy corta, es muy limitado lo que ha hecho un par de cursos y una serie de espectaculares, que estamos viendo que quien es la autoridad en la escuela no le ha llegado esa información, y lo cual es lamentable ante la obligación primero que tiene la Secretaría de Educación y ante los millones de recursos económicos que se le aprobaron en el presupuesto. Yo quiero decirte que se le aprobó una cantidad estratosférica para el tema
de comunicación y que se diluye una serie de dependencias de la propia Secretaría para muchos elementos de comunicación, entre ellos se supone que era para prevenir, hacer una campaña efectiva para todos los miembros de la comunidad educativa para prevenir cualquier tipo de violencia. Entonces, es lamentable de verdad que suceda nuevamente en los espacios, insisto, educativos que tienen que ser seguros para los guanajuatenses, para los niños guanajuatenses. Nos lleva a otro problema, aprobar leyes no soluciona los problemas. No, por supuesto que no, y menos si a una acción que en este caso puede encuadrar perfectamente en un delito de acoso o de abuso, tratándose de menores, la ley es clara, ya de entrada la legislación penal tiene ahí muy claramente descritas las conductas, reforzado con otro tipo de legislaciones y en donde se buscan salidas distintas a lo que resulta ser más que evidente. Aquí lo primero es que tiene que entrar el Ministerio Público, tiene que presentarse una denuncia por aquellos que tengan conocimiento del hecho y, por otro lado, en lo que se aclaran las cosas, salvaguardar la integridad del resto de los menores que están en contacto con la persona que es la presunta agresora, ¿no? O abusadora. Entonces, yo sí creo que la Secretaría de Educación no puede tomar más partido que el de los educandos, así de sencillo, ¿no? La Secretaría de Educación tiene como primer objetivo y a quien más debe salvaguardar sus intereses es el de los niños, y vamos, sí resulta como un poco sorprendente, ¿no? Yo recibí respuestas del tipo, bueno, es que los derechos laborales protegen al maestro. Y sigue gozando No hay nada por encima de los derechos de los niños y las niñas. General, Incluso de los padres de familia sobre los niños y las niñas prevalece siempre el derecho a favor de los menores. Así es, siempre. sigue gozando de sus derechos laborales. Y eso no es nuevo tampoco. Y todo. A ver, pero acabamos de ver cómo el gobierno del Estado exhibía una certificación de mujeres meramente de equidad de género laboral, la exhibía como una gran vacuna de que estaban haciendo cosas en pro de la equidad de género, ¿no? Como si eso estuviera dándole a todo el gobierno una certificación, pero a los pocos días observamos esto de nuevo. Pero con una pregunta, esa certificación con una sola pregunta que yo lancé, que desde luego no fue contestada. Luego a veces pregunto vía Twitter y me contestan de volada. Ayer Héctor Jaime me contestó inmediatamente el tema del Sardeneta, pero en esa ocasión yo pregunté, muy bien, es una certificación con el tema laboral. Mi pregunta es, de esta más de la mitad de mujeres que están ocupando espacios laborales, ¿en qué parte están? ¿En la mitad de abajo o en la mitad de arriba? Hubo silencio. Entonces, bueno, me parece que hasta me sorprende que exista esta certificación de mujeres, porque lo cuantitativo no nos dice absolutamente nada. No nos dice nada. Pero ¿no? este asunto de tomar actos políticos para hacerlos ver como una solución de las cosas y no atacar los problemas reales. Es como, te voy a poner el ejemplo, es como si el médico te dice, señor, usted tiene una grave insuficiencia cardíaca, y tú lo que decides hacer es irte a una fiesta para que te vean que estás muy bien y maquillarte la cara y ponerte un traje, ¿no? En lugar de atender tu enfermedad. Yo creo que aquí de fondo hay algo que nos debe preocupar, y es el tema de que seguimos creyendo que los asuntos que implican violaciones, acoso sexual o cualquier tipo de asunto relacionado con lo sexual es privado, y que ese por un lado, entonces es un asunto que tiene que caer en lo oculto, y lo que parece que sería el sentido común de ir a denunciar, luego terminan diciéndote es que te va a perjudicar a ti. Y eso es una cultura que no hemos podido cambiar, pero que desafortunadamente no hemos podido cambiar ni en el gobierno. Pero me preocupa otro asunto también de fondo, que los servidores públicos no estén preparados para orientar adecuadamente a cualquier persona que sufra violencia y que esté en contacto con ella. Cualquier maestro tendría que conocer exactamente a qué número discar, a qué número llamar, para poder decirle, aquí hay una persona que sufre un riesgo, siquiera al DIF, para que el DIF llegue, mande un psicólogo, revisen el caso y pueda canalizar. El problema es que no tenemos cómo hacerlo, y luego a eso hay que aunarle que tenemos la tendencia de tratar de proteger a la institución. Y el esta espíritu protección, de cuerpo, ¿no? y esta protección a la institución causa mucho más daño que el sacar a la persona que está haciéndole daño a esa institución. Y nos pasó con la Procuraduría.
Era mucho más sencillo decir hay 3 funcionarios omisos, negligentes o que incluso están contra los derechos de las mujeres, los separamos. Prefirió la Procuraduría asumir un costo completo como institución. Y ahora lo vemos con la Secretaría de Educación. Creo que lo más sencillo es, desde el principio, capacitar a tus maestros, decirles qué hay que hacer, cómo detectar incluso alumnos que pueden estar sufriendo algún tipo de abuso por su familia, para poder llamarle al DIF, tengo a alguien que no habla, tengo a alguien que no participa, que dejó de escribir, y que se le atienda. Y empezar a detectar este tipo de asuntos y resolverlos. Si llega a ser alguien de la institución, lo primero que tienes que hacer es separar a quien puede ser un agresor y proteger a quien presuntamente es una víctima, pero siempre es a favor de la víctima. Y llama más la atención porque llevamos años con una legislación que te dice que por encima del hecho del menor no hay nadie, y que incluso la Procuraduría hace el papel de defensor de los derechos de los menores, incluso ante sus padres. Entonces no es posible que haya alguna excusa, más que la falta de cambio cultural que nos hace creer que tenemos que seguir con los procesos de hace 50 años, donde todavía hay que mantenerlo en lo privado, donde los asuntos se arreglaban o casando a una niña de 12 años con un señor de 60, con los vimos, y cosas por el estilo. Yo creo que el tema es de fondo y tiene que partir desde lo interno del gobierno, si queremos realmente que haya un cambio. Si seguimos pensando igual, vamos a toparnos con funcionarios que minimizan el problema, lo invisibilizan o incluso lo esconden, como fue el caso, ¿no? Aunque aquí estamos viendo una situación muy peculiar, o sea, un empoderamiento de las víctimas, porque ahora han visto que sus casos van a los medios, que obtienen mejor atención si salen y denuncian, no en el Ministerio Público, sino en un medio de comunicación, y un retraimiento del Estado, del sector público, que no sabe cómo entrarle al tema y cómo anticiparse, cómo hacer un diagnóstico, cómo elaborar una encuesta, cómo está la violencia de género en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Para tratar de tener elementos. Los ves replegados, les van a seguir pasando estos casos. Bueno, ojalá y no siguieran pasando, porque son asuntos sumamente delicados y condenables, ¿no? Lo que es cierto es que sí no tienen la capacidad de reacción, efectivamente, es que la ley por sí sola no vive. Los mensajes no se están mandando, Yulma, para decir que si pasan van a ocurrir cosas. Bueno, ¿no? Pero estamos viendo que en este caso, como en muchos otros, la autoridad está actuando, pues más bien está reaccionando a partir de una presión pública y mediática, no porque esté obligada a hacerlo, y lo hace de manera tardía, efectivamente, y tan es así que no se ve. Sí, bueno, y con un muy mal tratamiento. El tema de la violencia de género en nuestra sociedad es un mal generalizado. Por eso digo que les va a seguir pasando. Y si el Estado no manda señales adecuadas, se institucionaliza. Y lo que pasa es que antes no se denunciaba tanto porque ocurrían este tipo de cosas. Tenían más poder los que decían te vas a meter en un lío, no vayas. Y casos como el de Lucero u otros parecidos, y en otras partes del país también, están empoderando a las víctimas. Pero también están mostrando, y yo sí quiero mencionar el tema del Poder Judicial, que tampoco está a la altura de las circunstancias. Bueno, cuando te dicen que si denuncias te vas a meter en un lío, no. ¿Qué cosa es el mensaje que te están mandando? ¿No? Pero aparte, que la justicia el sistema, es un problema. Cómo se exhibe a la víctima. O sea, creo que finalmente también estamos mandando mensajes de las instituciones de que es más convincente tener el apoyo social que acudir a la instancia que para eso está diseñada. Eso es muy, muy lamentable. A mí sí me gustaría que pensáramos, cualquier madre de familia, que tú vas, entregas a tu niño a la puerta de la escuela, a tu niña a la puerta de la escuela, para que se desarrolle, para que crezca, para dotarlo de mejores herramientas para la vida, y alguien abuse de la confianza, de las facultades que tiene, del poder que tiene, y le destruya la vida. O sea, yo como mamá, la verdad es que, mi niña tiene 10 años, a mí me duele pensar que alguien pudiera hacer eso, pero me duele más pensar que nadie la protege. La violencia institucional, ¿no? Si algo pasa, yo espero cuando menos que alguien meta las manos, la defienda y haga algo. Lo menos, a lo mejor no se puede evitar todo, pero que a pesar de que sabiendo que está esta conducta, decidas y dejar a otras niñas expuestas, a mí me parece realmente grave, y a mí sí me gustaría llamar ya el tema sensible de como mamás. ¿Regresamos? ¿Sí? ¿Les parece? Si quieren regresamos sobre el mismo tema, no hay ningún problema. Vamos a una pausa.